pueden ser de utilidad y van a complementar pues nuestra sospecha diagnóstica. Comentábamos que no existía como tal un panel reumatológico. Le voy a dar a toda la diapositiva. Los laboratorios que puedes llegar a requerir en este tipo de entidades es complejo. Habíamos hablado el día de ayer que requerías de una buena anamnesis en tus estudios, en tus datos clínicos de tanto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, realmente en una buena historia clínica obtienes, te dice la literatura, que hasta más del 60% de acercamiento de certeza para tu diagnóstico. Y un poco más del 20% lo vas a complementar ya con tu examen físico completo, ¿no? Ahí la invitación es, como ayer comentábamos, realizar una exploración física íntegra, ¿no? Bueno, le duele la garganta, solo le reviso la faringe y párale de contar, ¿no? O sea, realizar una exploración de cabeza a pies, tratar de, ya con un pensamiento reumatológico, identificar aquellos estigmas o datos que te pueden ser como orientadores de una enfermedad reumatológica. Pero eso obviamente, pues tú ya viendo la situación, qué es lo que te puede competir. Permítame. Entonces, gracias chicos. Complementando la parte del abordaje, justo pues le decíamos en el algoritmo que ayer observábamos, tenemos que solicitar estudios de laboratorio, pero que desafortunada o afortunadamente no existe una batería de panel que dirijamos a un estudio reumatológico. Desafortunadamente en el medio económico, o sea, ahí en los laboratorios, a manera ¿cómo diríamos?, de no promocionarles, pero sí de decir y evidenciar que sigue a estas alturas este rubro, existe un panel reumatológico. O sea, si ustedes entran al topo al Jenner, y lo que les están incluyendo pues es la determinación de reactantes de fase aguda, les piden, les determinan ácido úrico, antiestreptolicinas y, si mal no recuerdo, el factor reumatoide. O sea, eso, como ayer les comentaba, nos estaría resumiendo a reumatología como una entidad en donde solo observamos o analizamos el abordaje de pacientes con enfermedades musculoesqueléticas, y como ustedes notaron, el panorama es más amplio, ¿no? Entonces, esta lista la vamos ahorita a desglosar, chicos. Conózcanla, o sea, desde una biometría hemática hasta estudios complementarios específicos como son antígeno de histocompatibilidad, anticuerpos, determinación de estudios inmunológicos como el complemento, son útiles, o sea, sí se requieren sí o sí para realizar un abordaje con estos pacientes. No con la encomienda de que todo se le va a pedir a los pacientes, va a depender del contexto clínico.
También requerimos de estudios o procedimientos de imagen que nos van a ayudar a observar tanto para el diagnóstico como para hacer una conclusión en cuanto al pronóstico o alcance de las complicaciones que ha presentado este paciente. Y de los procedimientos que llegamos a tener, pues todos nos sirven. Ya mostramos ayer, así como una embarrada, desde radiografías, esto sí o sí, si vas a hacer una valoración articular, pues sí requiero realizar un estudio inicial, en este caso radiografías simples de manos, de pies, cadera, cuello. De estos 4, chicos, recuérdenlo, son como de los básicos para que tú puedas ver el alcance de un paciente con artritis, ¿no? Por ejemplo. Y siempre vamos a tener que solicitar los comparativos. O sea, si mi paciente me llega por artralgias, incluye mano derecha y me dice que rodilla, generalmente el compromiso o la sintomatología es ipsilateral, o sea, le duele la mano derecha y generalmente también tiene dolor de la extremidad inferior derecha. Pero los cambios radiológicos que se dan en estas entidades son comparativamente a la par, ¿no? Empieza mano derecha y seguro ya la mano izquierda, aunque no tenga tanta sintomatología, ya tiene un alcance y cambios a nivel radiológico. Entonces, las radiografías de mano siempre van a ser comparativas. Si en tu servicio o en el lugar donde tú trabajas no te coloca bien cuál es la extremidad derecha y cuál es la izquierda, pues tú vas a solicitarlo, ¿no? Indícame con indicador en la extremidad derecha, para que tú sepas cuál es la comparativa, porque a veces nos confiamos, se supone que la proyección es dorso-palmar. Pido una radiografía simple de manos, comparativas, proyección dorso-palmar, con indicador en mano derecha, porque desafortunadamente tú le estás poniendo dorso-palmar y te lo ponen palmo dorsal, ¿no? Suponte, y pues la proyección va a quedar que no es la extremidad derecha la que estás habitualmente esperando observar, ¿no? Entonces, si ya me indica esta persona, el técnico o el radiólogo o quien esté en esa área, te tiene que indicar de qué lado está observando esas imágenes, ¿sale? Pies es lo mismo, tiene que ser dorso plantar, comparativas con indicador del pie derecho y una lateral, siempre para que veamos. Las radiografías comerciales que ustedes a veces llegan a observar, chicos, ponen una proyección en donde se toma como si estuviera en pinza la mano. Eso no sirve porque se sobreponen las imágenes. Y lo que a mí me interesa observar es en forma cómo se ven los huesecillos que integran ese carpo, ¿no? Tomografía axial computarizada, ya vimos, si el paciente pues tiene sintomatología respiratoria, un atacar con ventana para pulmón, sí o sí, pues me va a ayudar a discernir si se trata de una hemorragia, una neumonía, si es aire, o de qué fregados estamos hablando, ¿no? Y pues ahí nos van a decir las unidades Holfield, que nos van a ayudar también a dirigir cuál es el diagnóstico. Les dije, las radiografías iniciales son las que nos sirven de forma para valorar estrecheces, reducción de espacios, que si es asimétrico, simétrico, todo eso lo vamos a tener que discernir en esa radiografía. Si hay problemas de alineación, si hay alteraciones en la mineralización, solo lo podemos ver como una especulación diciendo que hay osteopenia. No voy a decir que hay osteoporosis, chicos. No es el estudio para definir que haya osteoporosis. Tenemos que complementar este tipo de alteraciones cuando hay duda o cuando los datos no se observan ya establecidos en una radiografía porque el paciente se presenta con una sintomatología en inicio temprano, por decirlo así, pues no voy a esperar encontrar erosiones óseas. A lo mejor lo más que puedo observar es incluso ensanchamiento del espacio articular por el proceso inflamatorio o aumento de volumen porque en los tejidos blandos hay derrame y no necesariamente voy a encontrar erosiones. La resonancia magnética aquí es cuando juega un papel muy importante porque nos puede identificar en etapas tempranas el edema óseo o nos puede identificar erosiones centrales. Nos puede discernir si ese dolor, a pesar de que lo localice en la articulación, es periarticular, es decir, es de ligamentos, tendones, del disco, de los meniscos, de los, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre.
de las bursas, chicos. Entonces, puede mimetizarte sintomatología en rodilla y hombro, que son de las zonas donde tenemos todos estos elementos. Y bueno, la gama de patologías, ustedes lo van a ver cuando hablen de hombro, de patología de hombro, y van a ver que no, depende mucho de dónde está el dolor, que puede orientarte incluso a que se trate de un compromiso de esta naturaleza. Cialografías, biopsias, pues las biopsias, ahí le pusimos como misceláneas, incluye electromiografía, si un niño o un adulto llega por debilidad, niño hipotónico, bueno, pues requiero complementar una electromiografía. Ahora yo creo que con esta diapositiva la tengo que actualizar, porque acabo de tomar un curso de enfermedad de Pompe, chicos, y la verdad es que enfermedad de Pompe es un paciente, puede ser de inicio temprano, de inicio tardío. Eso desconocía, o sea, a pesar de que ya estoy en práctica y que muchos estamos más de que te llega el paciente por elevación de las enzimas musculares y la debilidad y te casas con la idea de que se trata de una miopatía probablemente autoinmune. Y la determinación de anticuerpos, no te creas que lo tomas y ya mañana lo tienes, ¿no? Va a depender en qué medio lo estés solicitando y aún en medios particulares, en lo que conjuntan un cierto número de muestras, te tardan de 1 a 2 semanas así de mínimo para darte un reporte completo de anticuerpos. Pues algunos con la presura hacen biopsias, ¿no? De músculo para tener complemento de esto. Y desafortunadamente esto conlleva a retraso a diagnóstico. Entonces, las biopsias van a ser de lo que ocupe. A veces vamos a requerir, en un paciente con una debilidad muscular, vamos a requerir una biopsia no solamente de músculo, sino incluso de nervio, ¿no? Entonces, lo profundo que requiera se va a explicar o se va a solicitar conforme al paciente vaya presentando clínica. ¿Algún comentario al respecto, chicos? ¿Dudas hasta esta parte? ¿Nada? Todo bien, doctora. Ok, aquí ya viene la respuesta de lo que voy a preguntar y me gustaría que ustedes me dijeran. ¿Para qué van a pedir estudios de laboratorio? Quiero escuchar sus propuestas. Y dije en general, Doctora, estudios de laboratorio. ¿Vale? bueno, yo creo que, bueno, yo pediría estudios de laboratorio para confirmar mi diagnóstico clínico, podría ser. Ajá. De ¿Cómo lo te que llamas? sospecho. Fernanda. Que ahorita no sé cómo lo proyecté, que no los veo sus nombres. Ayer sí estaba viendo sus nombres. Fernanda. ¿Fernanda Rodríguez? Sí, doctora. Justo estamos de acuerdo, o sea, para complementar diagnóstico, como está aquí. Pues les digo, ya tienen la respuesta en esa diapositiva. Y ahí, bueno, me detengo a justo lo que acaba de decir Fer. El estudio o complementación, como hemos estado ahorita explicándoles, sirve con varios objetivos. Uno de ellos, y es el que generalmente pedimos en el medio inicial en que se acerca el paciente, pues es para ver si efectivamente mi sospecha está en ese ámbito, ¿no? Es una enfermedad reumatológica. Hay ciertos estudios que nos van a orientar para confirmar este diagnóstico. Les dije ayer también que en base a los signos y síntomas tenemos manifestaciones que se ve que son las esperadas para ciertas enfermedades y nos ayudan a sospechar o a orientar este diagnóstico. Entonces tenemos en reumatología criterios para el diagnóstico, criterios tanto clínicos, que son pues las manifestaciones que pudieran ser más comunes o esperadas, y criterios para el diagnóstico desde el punto de vista del laboratorio. Y bueno, pues en ese caso dice, si está esto, pues seguro confirma el diagnóstico. Son pocos los estudios que actualmente diríamos que sí o sí tienen que estar. La verdad es que no hay un laboratorio que yo pueda decirle, tiene que estar y el 100% te da el diagnóstico. Antes pensábamos que HLA-B27, que es un estudio de antígeno de histocompatibilidad, el 100% de los pacientes con espondiloartritis lo tenían, y no es cierto. Ahora se dice que hasta el 90% lo tienen positivo, pero el 10% puede estar negativo. Entonces, vean, eso nos rompe el paradigma de que, pues, tengo que tenerlo al 100, si no está positivo no es el problema, y no es cierto. Entonces, esto también ocurre con factor reumatoide. Vamos a ver que ese estudio ya no nos sirve para hacer diagnóstico, nos ayuda para hacer
pronóstico. Entonces ahorita vamos a ver de esa parte. Pero aún siguen habiendo algunos datos muy sutiles en los estudios de laboratorio, por ejemplo, en la biometría hemática, en los criterios diagnósticos para el lupus, cuando estamos pensando que el paciente tiene esta entidad, el punto de entrada actual, desde el 2015 para la fecha, se hizo revisión de los criterios para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Y el criterio de entrada, chicos, es un estudio de laboratorio. ¿Cuál creen que sea el estudio de laboratorio que te piden para decir, bueno, cumples con el criterio mínimo para sospecha de lupus? ¿Alguien sabe? Si sabe, me da la respuesta y me dice su nombre, por favor. En lo que yo estoy tomando agua. ¿Nadie, chicos? ¿Podría ser de anticuerpos, doctora? Sí, exactamente. Anticuerpos. ¿De qué tipo crees que sean de anticuerpos? ¿Quién contestó? Brenda Rosales. Ok, Brenda Rosales, estás en lo correcto. Son anticuerpos antinucleares. Esos son como decir mexicanos, ok, pero ¿qué son? Sinaloenses, es de Puebla, es mexiquenses, no sé, son mexicanos. Entonces, estos anticuerpos antinucleares son anticuerpos que están detonados en producirse, estimularse por alteraciones que le están haciendo una respuesta antígeno-anticuerpo, ¿no? Porque reconocen ya sea un antígeno externo, que ahorita lo vamos a ver con más detalle, o algo interno, no lo sabemos. Entonces yo estoy dando una respuesta que es la producción de anticuerpos. Estoy diciendo, son mexicanos, pero ¿de cuáles anticuerpos? Mis anticuerpos antinucleares, porque pueden ser anticitoplasma, ¿no? Pues son los famosos ANCA, no. Estoy hablando de los mexicanos, es decir, humanos, sí, humanos, pero hay estadounidenses, mexicanos, europeos, no. Yo quiero anticuerpos antinucleares versus mexicanos, ¿no? Vámonos para hacer la analogía y me vayan siguiendo. Entonces, anticuerpos antinucleares tienen que estar positivos a título significativo. Hay varias técnicas que ahorita vamos a hablar. Entonces, para que yo tenga la sospecha de un diagnóstico de lupus, el criterio de entrada actual es tener anticuerpos antinucleares positivos. Si es un estudio semicuantitativo, es decir, por diluciones, tiene que ser con un corte de 1 a 160. Si es cuantitativo, pues ellos te van a dar el marco de referencia para considerarse positivo alto. Y obviamente lo esperado es que esté positivo. De lo contrario, aunque esté detectable, pero es para ellos negativo, pues es negativo, chicos, ¿sale? Entonces, el complemento, los anticuerpos es uno de ellos. El complemento nos ayuda a discernir si efectivamente tenemos un compromiso que nos pueda discernir si se trata de esta entidad o hay un factor orientativo a un compromiso desde el punto de vista moral. Y en ese sentido, chicos, bueno, pues la determinación de complementos C3 o C4 nos va a ayudar a nosotros a saber eso. De la biometría hemática, lo esperado es que haya leucopenia y linfopenia. Entonces, pues obviamente una biometría hemática en lupus va a ser útil, sí o sí, para buscar intencionalmente si hay leucopenia o linfopenia. ¿Alguien más quiere participar, chicos? ¿Para qué más? Ahí dice, chicos, ¿por qué dice pronóstico? ¿Qué pasaría aquí? ¿O qué piensan? ¿Para qué opinan los laboratorios? Doctora. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, para pronóstico, pues puede ser precisamente de que, ok, ya tengo mi diagnóstico, ya hice mis estudios relevantes y salió cierto resultado, ¿no? Pero pues, si, por ejemplo, se me ocurre decir que tiene no sé, anemia, por ejemplo, ¿no? Y pues obviamente sale deficiente en hemoglobina y en muchas otras cosas, y eritrocitos, etcétera. Y pues como para ver cómo voy progresando, es necesario como hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, saber si mi tratamiento está funcionando, si está siendo eficiente y todo eso, pues necesito volver a hacer otro estudio para saber si está mejorando o sigue igual o está empeorando. Entonces, también se puede utilizar por eso como pronóstico y también como monitoreo en cierta manera. Ah, muy bien, exactamente. ¿Cómo te llamas? Soy Jonathan, doctora. Jonathan González. Ok, efectivamente, o sea, vamos a la par en esa situación.
ya hice el diagnóstico, qué bueno, pero ahora, como ayer dijimos, ¿no? En el caso prototipo del chico con lupus, bueno, pero tuvo un compromiso renal en el sedimento urinario. Es un órgano muy importante. Entonces, el hecho de que tenga un compromiso en el inicio de la enfermedad con un perfil renal que nos orienta a afectación a ese órgano, ya nos está hablando de entrada de un mal pronóstico, se los comenté. Pues, ¿qué me toca? Pues hacer la biopsia a la brevedad posible para estadificar, ¿no? ¿Qué clase de nefritis lúpica es? Si ya está en una 6, imagínense, ¿no? Que el peor pronóstico. Pues, ¿qué le puedo hacer si el paciente ya está en una fase terminal, ¿no? Ya incluso los medicamentos inmunosupresores no van a tener cabida, va a ser más bien tratar de mantener, pues, en la mejor medida de lo posible las condiciones del paciente. Pero si en cambio es a lo mejor las que son muy tiradoras de proteínas, vaya mi expresión, es la 5, ¿no? O sea, por ejemplo. Entonces, bueno, hay medicamentos dirigidos para reducir, y se comportan como un síndrome nefrótico, para reducir pues ese aspecto de que esté tirando proteínas y que el paciente esté edematizado, hay que darle diuréticos, o sea, no es el mismo manejo una nefritis lúpica clase 3 que una 5 o que una membranosa, etcétera. Entonces, sí nos van a servir de factor pronóstico. Incluso esto se ha visto en algunas vasculitis, chicos, por ejemplo, en el perfil de lípidos, que llegan a tener elevación del colesterol o del triglicérido. Y antes, bueno, o como que se asociaba, al menos en mis tiempos, el perfil de lípidos era como un trastorno metabólico, ¿no? O así lo veíamos, pero en recientes ya fechas se ha visto así, ya lo han expresado, que se constituye un factor de riesgo cardiovascular y así está incluso. Entonces, pacientes que llegan a tener alteración en el perfil de lípidos, pues seguramente es un daño vascular dentro de este proceso inflamatorio que debes de incidir para que no progrese, ¿no? Porque estimula la producción de ciertas citocinas y es un círculo vicioso. Y el examen general de orina, chicos, me adelanto, es un estudio que de verdad les invito a que lo estudien, se lo aprendan con detalle, porque les digo, aquí en el medio que uno se desenvuelve, el medio IMSS, de verdad, les digo, el examen general de orina es la biopsia de los pobres. Y de verdad, tómenlo como tal, porque ¿de qué sirve que te llegue con un ultrasonido, con una biopsia? Sí, pero ¿y cómo se está comportando? O esto lo tuvo desde hace X tiempo y nadie peló que el paciente tenía hematuria y tenía proteinuria. Algunos pacientes incluso que no tienen un compromiso sistémico, por ejemplo, uno dice vasculitis como la púrpura vascular, el examen general de orina es el único medio que te va a ayudar para darle un monitoreo a ese paciente y decidir si va a tener que requerir un seguimiento. ¿Por qué? Porque de pronto va a empezar con proteinuria o con hematuria. Y hay una entidad que los pacientes pueden debutar con un síndrome purpúrico y uno dice, es una púrpura vascular. ¿Por qué? Porque es una escolar, cumple con las características de presentación de las lesiones y de pronto empieza con hematuria, y dice, bueno, pues vamos a darle tratamiento, ¿no? Y no le dan la importancia y ese paciente, después de lo esperado, o sea, no más de un año, debe de estar presente en las lesiones. O sea, y si el paciente tiene reinicio de esas manifestaciones de aparición de lesiones purpúricas o no se le quitan, aunque sean sutiles, es meritorio de una biopsia. Hay una nefropatía pura purigea que también se puede manifestar como un síndrome purpúrico, pero es una patología autoinmune meramente de compromiso más renal que cutáneo, ¿no? Como uno lo deja clasificado la púrpura vascular. Entonces, pues ese paciente va a requerir sí o sí de vigilancia, no solamente de reuma, sino de nefro, ¿no? Y ver cómo se está comportando. Es un paciente que no se va a poder dar de alta y vamos a tener que darle un seguimiento estrecho para ver el comportamiento del riñón. Entonces, sí es importante, ¿no? Ahora, me voy a lo de plaquetas, chicos. Por ejemplo, en este contexto, la verdad es que nos vino a cambiar muchos tópicos que teníamos ya preestablecidos, así como, bueno, Kawasaki. ¿Alguien sabe qué le pasan a las plaquetas en cuanto al conteo en Kawasaki, chicos?
¿Sí o no? Si saben, si alguien sabe, me dice, le pasa que se suben, se bajan, no les pasa nada. ¿Qué ocurre, chicos? ¿Saben? No estoy segura, doctora, pero me parece que disminuyen y que por eso se le hacen moretones a los pequeños. Ajá, esto no. Fíjate que la púrpura vascular es lo que diferencia la púrpura trombocitopénica, que puede ser autoinmune o puede ser por otra parte. Tono, dime, ¿cuál es tu nombre? Carla, Ajá, con apellido, porque acuérdate que no. perdón, Carla Aduana. Ajá, ok. Bueno, mira, Carlita, y para todos, efectivamente, un paciente te llega con un síndrome purpúrico al consultorio. Lo primero que tienes que ver es, pues bueno, y cuánto tiempo tiene de que ha presentado estas lesiones, cuándo le aparecieron, cómo ha sido la distribución, si hubo alguna sintomatología que te oriente a pensar que hubo un detonante infeccioso o no, porque acuérdense que también hay ciertas bacterias que te pueden dar un síndrome purpúrico. Y lo más importante aquí es, de entrada, ¿qué le pediría? Una biometría hemática y un examen general de orina. ¿Para qué me va a servir? Bueno, para discernir la biometría hemática si se trata efectivamente de una púrpura trombocitopénica autoinmune. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí sí se consumen las plaquetas. A ver, Duana, Carlita, para ver, ¿cuánto es el valor mínimo de conteo plaquetario? Es un valor estándar. ¿No era 150? Perfecto, exacto. Entonces, si tengo menos de esos, efectivamente hay una plaquetopenia o trombocitopenia. Y mira, esos conceptos a veces salen sobrando, pero el chiste es que se bajan las plaquetas. Menos de 150,000. Ahora, hay detalles, ¿no? Habrá que ver cuánto es que se consuman, pero menos de eso ya es que haya descenso del conteo plaquetario. Si pasa eso con un síndrome purpúrico, lo más seguro es que sea una púrpura trombocitopénica autoinmune. Ahora, tengo que hospitalizarlo, claro. ¿Por qué? Porque tengo que saber si esa es una púrpura trombocitopénica autoinmune primaria o es una púrpura trombocitopénica autoinmune que puede ser secundaria al lupus, a SARS o alguna otra entidad. ¿Sí me expliqué? ¿Ya? Entonces, el contexto pronóstico aquí de las plaquetas juega en el contexto de que no estás de todo mal. Lo esperado, según los criterios para hacer el diagnóstico de Kawasaki, es que las plaquetas se elevan incluso hasta en 1,000,000, o sea, lo normal es de 150,000 a 450,000, pero a veces llega a haber conteos así de exagerados, imagínense, 800,000 plaquetas, y esto junto con la fiebre son detonantes para ti de decidir tratamiento, o sea, le voy a dar, ya le di inmunoglobulina y sigue con fiebre y las plaquetas están elevadas. Bueno, pues entonces esto ya está con ácido acetilsalicílico, pues lo sigo con la dosis antiagregante y le voy a dar que alguna otra medicación, a lo mejor esteroide, etcétera. Entonces, por eso es que es factor pronóstico. Ya lo van a ir discerniendo. ¿Ven por qué es tan complejo? No está así como, bueno, ya tiene esto y ya, me quedo así. El examen de orina en ese niño que te estoy comentando del escenario hipotético, pues si ya vi que las plaquetas están normales, palomitas, me caso con que se trata de una púrpura vascular. Ahora bien, el factor decisivo de si tiene compromiso renal o no es el examen general de orina, no tiene ninguna alteración y el paciente tiene un patrón de presentación esperado dentro de lo que se presenta de esas lesiones, pues se puede ir a casa y lo puedo vigilar. Pero si no tiene ese patrón de presentación, a lo mejor abarca manos y plantas, o sea, región plantaria y palmar, cara, es todo el cuerpo, no son lesiones purpúricas, sino son reticulares o son flictenas, porque se hacen confluentes, chicos. Entonces, o sea, ya no se está comportando como lo esperado y lo ingreso, ¿sale? Entonces, esos serían factores pronósticos. Y finalmente, lo que nos estaba comentando en el contexto, Jonathan, del diagnóstico y después del monitoreo. O sea, ya di tratamiento y justo eso. Ahora tengo que ver, de acuerdo a la vida media de mi medicación y esperando pues que ya haya hecho efecto, cómo se va a ir comportando en esos perfiles que yo vi que estaban alterados.
Algo importante en todos los estudios de laboratorio y que quiero que sí lo consideren es lo que les estaba diciendo hace rato. Habrá que ver en el contexto en donde yo me desenvuelva qué tipo de laboratorio, o sea, qué equipo maneja, si están certificados. ¿Por qué? Porque habrá que considerar los resultados con objetividad. Hay algunos laboratorios que te dicen, por ejemplo, factor reumatoide y te dicen positivo. Pues ese es un reporte cualitativo, pero no me está diciendo qué títulos. Hay pacientes que tienen factor reumatoide, entre comillas, positivo, y es un factor reumatoide de 10. O sea, 10 no es nada. Entonces, no va a ser lo mismo que me digas que tiene 150, ¿no? Obviamente que sí es positivo. A mí me interesa un resultado que realmente pueda ser objetivo, cuantitativo, y que no me lleve a unos falsos positivos porque me están reportando que lo encontraron detectable. Entonces, eso no me sirve. También errores de medición, ver qué unidades te están reportando y ver que te den tus marcos o valores de referencia. Recuerden que también, pues, la literatura, como les comentaba, la americana o europea te dan ciertos valores para considerarse positivo y aquí no se manejan, ¿no? Entonces, eso también verlo para considerar si son aplicables a nuestra población. Vamos así rápido de la biometría hemática, justo lo que les comentaba. Lo más esperado es que haya leucopenia en los pacientes con enfermedades sistémicas como lupus y enfermedad mixta de tejido conectivo. Pero también se da el caso que damos tratamiento, por ejemplo, en los pacientes con artritis y le doy, por ejemplo, azatioprina, que es un fármaco que puede inducir leucopenia. Entonces, también conllevar qué tipo de medicación estoy dando y si esta alteración del laboratorio que observo se proyectó, como justo dijo el compañero, cuando ya estuve dando un tratamiento y ver si este medicamento puede conllevar este tipo de problemas, ¿no? Leucocitosis. O sea, uno pensaría, lupus es sinónimo de leucopenia y linfopenia. Sí, pero si el paciente, el detonante que lo llevó a expresar la enfermedad es una infección, pues puede tener leucocitosis, chicos. Entonces, no nos casemos con la idea de que solo puede haber leucopenia. También se ha observado que cuando uno da esteroide, pulsos de esteroides sobre todo, a las 24 o hasta 72 horas, tú observas un incremento de los leucocitos. Entonces, puede ser un efecto también farmacológico. Algo que se ha observado en los pacientes reumatológicos y que no está así como muy difundido a pasillo, pero sí en la literatura, es que algunos pacientes, incluso como factor pronóstico, llegan a tener alteraciones como eosinofilia en artritis y que esto nos habla de manifestaciones extraarticulares. Esclerodermia puede tener eosinofilia o en síndrome de Sjögren. Entonces, bueno, esto es así como de los detallitos que te dicen la literatura y se los paso a ustedes. El compañero hablaba de la anemia y justo de la anemia hay que considerar todos los índices eritrocitarios, chicos. Es decir, justo conteo eritrocitario, la hemoglobina, volumen corpuscular medio, concentración media de hemoglobina. Y si yo considero que se trata de una anemia autoinmune, bueno, pues hay que ver. Si es hemolítica, pues lo esperado es que haya un CUMS directo positivo. ¿Qué tengo que pedir? Pues un CUMS, cuenta corregida de reticulocitos y todos los demás elementos bioquímicos que se alteran cuando hay una anemia hemolítica. ¿Alguien sabe qué otras alteraciones bioquímicas podemos tener en una química sanguínea cuando hay una anemia hemolítica? Se producen en el hígado, chicos. ¿Nadie? Cuando hay una anemia hemolítica, ¿qué otras alteraciones del laboratorio encuentran, chicos? ¿Aumento en la bilirrubina, doctora? Sí, ¿a expensas de qué fracción? De la indirecta, me parece. Muy bien, exactamente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otros elementos y que también se sintetizan en el hígado se pueden alterar? Ya tienes una. Tienes elevación de las bilirrubinas a expensas de la fracción indirecta. ¿Qué otras? ¿Cómo te llamas? Axel, doctora. Axel, ¿qué?
Perdón, es que no escuché, doctor. Tu apellido. López. López. Sí, denme su nombre y su primer apellido, porfa. Transaminasas, chicos. AST y ALT no solamente se elevan en trastornos hepáticos, sino también en trastornos de nuestra fórmula roja, musculares, ¿sale? Entonces, hay transaminasemia, AST, ALT, DHL, también se eleva por alteraciones en el metabolismo del eritrocito. Eso tienen que buscarlo y conocerlo intencionalmente. Si yo sospecho que es una anemia hemolítica y tengo esto, luego tengo que ver cómo se está comportando, ¿sale? Y obviamente ver si esa anemia, pues, cómo está respondiendo nuestra médula, ¿no? Una cuenta corregida de reticulocitos. Lógicamente aquí el contexto es saber si es una anemia hemolítica primaria o, como dije hace rato, en el contexto de lupus. Una anemia hemolítica primaria también puede tener anticuerpos antinucleares positivos porque es autoinmune, pero ¿va a tener anti-DNA de doble cadena positivo? No. ¿Va a tener anticuerpos específicos para lupus? No. ¿Va a tener hipocomplementemia? No. Entonces, no porque me traigas un paciente con anemia hemolítica, digas que es lupus. No, tiene que tener otros criterios bioquímicos para decir que efectivamente es lupus. Si no es una anemia hemolítica primaria autoinmune, ¿sale? Plaquetas ya comentábamos, pueden haber de los dos extremos, trombocitosis o trombocitopenia. Entonces, chicos, bueno, pues ustedes ahorita donde ven, hasta una biometría hemática nos sirve. Hablemos de los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda son, como dice en la diapositiva, diversas sustancias que se producen en nuestro organismo que fungen como proteínas de transporte, como proteínas que intervienen en la coagulación, serasas, componentes de algunos elementos del sistema inmune de tipo humoral, como los componentes del complemento, etc., etc. La lista es muy grande. Pero si ustedes revisan dentro de toda esa gama de elementos que se pueden fungir como reactantes de inflamación, nos quedamos con dos de manera importante, que es la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. Entonces, de estos dos, si ustedes me dicen cuál es el que tú vas a utilizar de preferencia, es proteína C reactiva. ¿Por qué? Porque dice que se te va a incrementar la concentración tan rápido como se da el estímulo, como es a las 24 como 48 horas. Ahora, un valor normal es menos de 2 miligramos por decilitro, pero hay otros laboratorios que te manejan otras unidades de medición. Ojo con eso, chicos. Ahora bien, la velocidad de sedimentación globular también es útil. Sin embargo, no es un determinante directo de lo que estamos viendo del proceso inflamatorio. Y algo importante, no nos ayuda mucho a discernir si la elevación de este reactante se debe al proceso inflamatorio o se debe a otros factores que pueden estar alterados tanto por el huésped como por alguna condición clínica que tenga el mismo paciente. Otro punto, los valores son diferentes para hombres como para mujeres. Ustedes noten, velocidad de sedimentación globular arriba de 15 milímetros por hora se puede considerar alto en hombres, pero en mujeres hasta 20. Si ustedes ven en literatura de reumatología, en adultos mayores se dice que hasta 25 puede ser normal en adultos mayores. Y más allá de, o sea, estamos hablando velocidad de 30, eso ya se considera elevado, independientemente del género. En esta diapositiva justo hace o resume lo que les acabo de comentar. Aquí nos está haciendo énfasis en relación a elementos que nos pueden incrementar la velocidad de sedimentación globular y no tiene que ver con un contexto de inflamación. ¿Cuáles? Algunos tienen que ver por alteraciones en las proteínas, ¿no? Ya te están comentando, si hay infección, malignidad, hipergamaglobulinemia, te va a elevar la velocidad de sedimentación globular. Alteraciones o anormalidades en los eritrocitos en cuanto a tamaño, alteraciones en cuanto a que tú no llevaste a cabo una buena manejo de la muestra, alteraciones de dilución, de temperatura, lo que les decía, ¿no? Si es hombre, es mujer, la edad, está embarazada, está anémica, etcétera, esto te puede conllevar alteraciones en la velocidad de sedimentación. Ojo con esta diapositiva porque es pregunta de examen, chicos.
Y bueno, entonces, en relación al factor reumatoide, que es otro de los estudios que se piden mucho, le voy a dar a toda la diapositiva, hay que saber qué técnica están empleando para reportarme ese estudio. Los métodos que más se usan es el de positivo-negativo, que es el de famoso aglutinación de látex, como un CUMS, más o menos. El que es de mayor utilidad se emplea por nefelometría, el proceso, y ahí sí te da valores. Vamos a ver que el factor reumatoide es un anticuerpo, como dice en la primera línea, de clase IgM, que se va a unir contra la fracción FC de la IgG. Pero tenemos diferentes subclases de factor reumatoide. Hay IgG, IgA. Acuérdense, la mnemotecnia, lo voy a acomodar, pero la mnemotecnia es GAME, para que se acuerden. IgG, IgA, IgM e Ig. Lo más común es que te determinen la clase M, ¿no? Pero esto se ha visto que hay otros, así en estudios más dirigidos, que hay subclases como la IgA y la IgG, que si están a títulos altos, nos denotan un mal pronóstico. Y también, si vieron, el factor reumatoide estaba dentro de la casilla que nos hablaba de factor pronóstico. Se ha visto que tiene una sensibilidad hasta del 90% y una especificidad del 95% cuando pides otro estudio, que es la determinación de anticuerpos péptidos cíclicos citrulinados. De lo contrario, puede ser tan bajo como de 70 a 85 la sensibilidad y la especificidad. Entonces, creo que me fui hasta el último. Entonces, es muy importante que ustedes vean esto, qué tipo de técnica les están haciendo para que ustedes puedan pedir el estudio como tal. Entonces, aquí me voy. Es importante que ustedes consideren, entonces voy a darle también a la diapositiva, en qué técnica están trabajando y en dónde están tomando la muestra. Anteriormente se hicieron algunas revisiones para ver si era pues comparativo y útil el comportamiento de determinar factor reumatoide isotipo IgM tanto en líquido sinovial como en suero. Sin embargo, hay otras entidades que también pueden tener título alto o positivo el factor reumatoide y no tener nada que ver con una enfermedad reumatológica. Justo en esta gráfica de barras nos están diciendo que hasta un cierto número de pacientes de ese estudio fueron positivos a factor reumatoide y no tenían enfermedad, ¿no? Población sana. Entonces, aquí está el 1, pacientes con AR ya determinado, AR cero negativo. ¿A qué me refiero cero negativo? Que la prueba de factor reumatoide estaba a título bajo o negativo. Cuando es cuantitativo, el valor arriba de 15 es considerado positivo. Si yo lo tengo en 5, en 10, pues es un factor reumatoide negativo. Pero tiene la clínica. Bueno, pues es artritis, chicos. No necesita tener el factor reumatoide positivo para decir que tiene una artritis reumatoide. Entonces vean que el número de ese estudio en cuanto a pacientes, pues no fue despreciable que tuvieran el factor reumatoide negativo. Y que en cambio había pacientes que tenían, que no tenían enfermedad o tenían otras enfermedades, como dicen aquí, y que el número estaba pues comparativo con los que tenían clínica, pues más alto, chicos. Entonces, los falsos positivos engloban pacientes con enfermedades infectocontagiosas, como aquellas que tienen que ver con algunas cuestiones oncológicas, sarcoidosis, tuberculosis, fibrosis pulmonar, macroglobulinemia. Hay entidades reumatológicas que pueden tener factor reumatoide positivo. ¿Cuál de las entidades reumatológicas tiene títulos altos de factor reumatoide? Síndrome de Sjögren. Hasta el 95% los títulos de estos pacientes de factor reumatoide son más altos inclusive que la artritis reumatoide propiamente dicha. Y hay otras entidades como ustedes ven. Y bueno, poco frecuente pues era lo que yo les comentaba, hasta enfermedades neoplásicas. Ojo, los pacientes adultos mayores pueden llegar a tener positivo los títulos, pero son títulos, le voy a decir así, y se oye chistoso y feo, chiruleros, o sea, 20, 25, o sea, alto, pero veamos el contexto, monitorícenlo, porque a veces puede ser secundario a un proceso infeccioso y el paciente a la siguiente determinación está normal. Entonces hay que valorar el contexto clínico.
Les dije que estos valores tienen una significancia importante en cuanto a sensibilidad y especificidad, si a la par tomamos otros estudios que se ha visto que tienen mayor determinación y juegan un papel importante para el diagnóstico. Y hay anticuerpos que son que se determinan por técnica de ELISA y que lógicamente si estos están positivos, es positivo. Y la determinación de anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados es el caso. Conjuntamente con la determinación de factor reumatoide en un paciente que tenga sospecha o antecedentes heredofamiliares para artritis y haya inicio de clínica, tú puedes pedir esta prueba. Y se ha dicho que es una herramienta que te ayuda para el diagnóstico temprano de AR, incluso un año antes de que el paciente tenga una clínica establecida. Entonces, si mi paciente tiene antecedentes de artritis reumatoide o de alguna enfermedad reumatológica con una expresión articular y empieza con artralgias o empieza manifestaciones de rigidez, etcétera, puede ser meritorio que le determines estos anticuerpos. Y si están positivos, pues esto es entidad. Hace rato les comentaba del HLA-B27. Es una entidad que se realiza por reacción en cadena de la polimerasa. Es un estudio molecular. Y decíamos que, pues, positivo era de decir, es una HLA-B27 sinónimo de espondiloartritis. Cuando hablemos de espondiloartropatías, chicos, van a jalarse los cabellos. Hay otras entidades que no necesariamente es espondiloartritis, como la colitis ulcerativa crónica, esto que pueden darte positiva esta prueba, y les decía que no todos los pacientes lo tienen positivo. Entonces ya no los quiero hacer bolas. En cuanto a las antiestreptolicinas, era uno de los anticuerpos que anteriormente se determinaba para identificar fiebre reumática. Sin embargo, esto ya no es de utilidad. Existen otros estudios que se emplean para esta entidad y va a depender mucho en qué momento se lo están determinando para que ustedes vean el comportamiento de este anticuerpo, por lo cual no es de utilidad. Así como que bórrenlo de su mapa. Lo otro, se ha visto también otra situación, se ven positivos a títulos más de 150 unidades TOD en pacientes que pueden tener otra entidad, por ejemplo, aquellos que cursaron con una infección por estreptococo y que están presentando una escarlatina, ¿no? Por ejemplo, o con una glomerulonefritis post-estreptocóxica. Entonces, no necesariamente es fiebre reumática. Complemento, chicos, valoren qué niveles son los normales. A grosso modo, porque también para pacientes pediátricos hay tablas de valores del complemento. C3 y C4 son los que más se emplean en estas entidades reumatológicas, pero pueden estar alterados desde el punto de vista bajo en pacientes que tienen otras entidades, que no es lupus, angioedema hereditario, urticaria recurrente, glomerulonefritis, hepatitis, etc. Y se ha visto que el paciente tiene elevación de una manera reactiva cuando hay procesos inflamatorios. ¿Preguntas, chicos? ¿Por qué ya no se usan las antiestreptolicinas, doctora? ¿Porque ya no qué, perdón? ¿Por qué ya no se usan las antiestreptolicinas? Porque hay otros anticuerpos más específicos que van dirigidos a fracciones de la pared de la bacteria. Estos, pues, no, ya no es así como una determinación. Acuérdate que van a, como Adit decía, pueden tardarse en elevar. El pico de elevación para el estímulo de esta producción de anticuerpos se da como a las 3 semanas y puede permanecer alto si latentemente, cuando vean, no me acuerdo si, ahí sí lo reconozco, con ustedes no vemos fiebre reumática, pero cuando nosotros actualmente vemos fiebre reumática, lo que tienes que ver como contexto es ver en dónde vive el paciente. O sea, los criterios actuales de diagnóstico se van en 2 factores. ¿Tiene o no cardiopatía? Acuérdate que lo que hacen es un daño valvular. Dan un proceso inflamatorio y esa respuesta antígeno-anticuerpo. Pero lo único que te traducen es en qué momento hubo o no la infección. Pero no te dicen si te están traduciendo este daño como tal para que te produzca fiebre reumática. Actualmente lo que tú tomas en cuenta es en dónde vive. ¿Vive en una zona de alto riesgo o de bajo riesgo? 2, el paciente tienes que sí o sí hacer determinación de reactantes de inflamación y una ecocardiografía.
¿Tiene o no cardiopatía? Valvulopatía específicamente, porque también pueden tener una miocarditis o una pancarditis. Bueno, pues eso ya entra en un paciente con sospecha de fiebre reumática de alto riesgo y el tratamiento es diferente. En cambio, si no lo tiene, pero si aislaste el estreptococo por un exudado o tienes estos títulos, solo te traducen infección, pero no te dicen otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces ya no son de utilidad para decir si hay o no la fiebre reumática como tal. ¿Ya me expliqué? Sí. ¿Se acuerdan que habían unos famosos criterios de Jones? Entonces, lo que ahora se ajustaron esos criterios mayores y menores es ver si hay artritis, qué tipo de artritis es, esto te decía de la zona, y ver el comportamiento en relación de los reactantes de inflamación. Sacaron otros datos que anteriormente se consideraban como la determinación de las antistreptolicinas. Ahora, los datos que tú veías, que si eran nódulos de nódulos reumatoideos, que si había la corea, son unos, como que los englobas y los valoras sí o sí en aquellos pacientes que lo consideraste de alto riesgo y se consideran secuelas, no como que, yo quiero ver a un paciente que tenga esto para que diga que es fiebre reumática. Entonces tú ya llegaste tarde al diagnóstico, ¿ya? Sí. Ok. Ahora, hablando de anticuerpos, ahora esto es de los que anteriormente se usaban, fueron de los más utilizados, pero habían otras, ¿no? Por ejemplo, la determinación de células LE o LE, que también ahí era, como hace rato les dije, pues era como una prueba nada más de escrutinio general. Te decía, sí, anticuerpos. Sí, pero ¿de cuáles? ¿Qué tipo de anticuerpos antinucleares son? No era muy específico. Y ahí, bueno, pues como ustedes ven, fue cuando se inició el estudio de esta identificación de anticuerpos. Gracias a que se realizaron desarrollaron nuevas técnicas como la determinación de ELISA, Western blot, etcétera, pues ya se pudieron realizar determinaciones más específicas de anticuerpos. Entonces, ¿son útiles? Sí, porque nos van a, como justo comentábamos, tanto para el diagnóstico, el pronóstico y seguimiento, ver cómo es el comportamiento de estos anticuerpos. Pero estos anticuerpos, desafortunadamente, no te van a relacionar directamente si es o no una enfermedad en cuestión, porque también se ha visto que hay anticuerpos antinucleares que pueden estar en circulación ante un proceso infeccioso o pueden estar estimulados su producción por un contexto natural. Y lo que se ha visto, que estos anticuerpos antinucleares de tipo natural no tienen un estímulo externo patogénico, sino que constituyen una primera línea de defensa para depurar más que nada células dañadas. Y lo característico es que los títulos van a ser bajos, por eso dice que son de baja avidez. Son polirreactivos, no vas a tener un patrón en específico y lógicamente no vas a tener una clínica. Entonces, es lo que les comentaba, anticuerpos antinucleares para considerarlos positivos es 1 a 160 y los títulos son secuenciales, o sea, 1 a 160, 1 a 320, 1 a 640, 1 a 1280 y así, obviamente, esos son más altos que 1 a 160. Si tú me dices, traigo unos resultados con 1 a 80, son negativos. Y esto puede ser por anticuerpos de tipo natural. El otro tipo de anticuerpos antinucleares son los de tipo autoinmunes, que los que nos compete a nosotros identificar. Y ahí, bueno, efectivamente sí hay un estímulo, ya sea endógeno o exógeno. La gran característica de estas enfermedades es que hay un detonante, ¿no? Interno. Pues aquí tiene que ver la pérdida de la tolerancia inmunológica que tenemos, la susceptibilidad genética y que hay algo en el ambiente que te dio el detonante. Lógicamente, chicos, aquí pues vamos a tener una clínica que nos va a traducir que pues algo se está dando desde el punto de vista inmunológico. O sea, vamos a tener fiebre, ataque al estado general, a lo mejor un compromiso muscular, artritis, etcétera. Hay algo importante que no se les debe de olvidar. Dice, los títulos fluctúan a lo largo del curso de la enfermedad, pero nunca se van a negativizar. O sea, no puede ser que un paciente diga, vengo con unos anticuerpos antinucleares con títulos 1 a 160, probablemente
de factor reumatoide con algún otro tipo de cosas y dices, ay, bueno, es un lupus con artritis y no le das ningún inmunorregulador, solo le das para el dolor. Le indicas medidas de higiene articular, lo citas, ¿qué te gusta? Al mes, mes y medio, trae otro reporte y ya están a títulos más bajos o ya están negativos, obviamente no fue una enfermedad inmunológica, seguramente algo detonó, probablemente de tipo infeccioso, para que el paciente expresara anticuerpos antinucleares de tipo infeccioso. Y no di tratamiento, pues no va a haber detonación para decir que tengan que estar negativos. Y esto, bueno, pues son los que más ruido nos hacen, permítanme, porque pueden ser estimulados por bacterias, virus, parásitos, hongos. Lo más común es que sean virus. Y bueno, pues se pueden mimetizar muchos virus, síntomas parecidos a enfermedades sistémicas como fiebre, ataque al estado general, leucopenia, linfopenia, y son infecciones por virus de Epstein-Barr, parvovirus, etcétera. Entonces, aquí lo que tenemos que corroborar es que si existen otros elementos bioquímicos como anti-DNA de doble cadena, anticuerpos específicos para el lupus, o si yo estoy pensando que se trata de un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, un Sjögren, etcétera, pedir los anticuerpos que se piden específicamente para esa entidad. Por eso es que vamos a partir con determinar anticuerpos antinucleares, es lo inicial. Ahora, después de eso, te sugieren que hagas una prueba secundaria de confirmación y de ser posible de que te cuantifique cuál es el valor que tiene esos anticuerpos. Porque el hecho de que tengas un estudio positivo no te va a dar el diagnóstico, no es la base para esto. Ahí lo que vas a tener que considerar es la historia clínica, los antecedentes, el comportamiento de la clínica y ver si requiere un seguimiento clínico preventivo y posteriormente una nueva determinación de estos anticuerpos. Les comentaba que los títulos dice que pueden estar positivos incluso en población sana. Positivos entre comillas, porque ya les dije que los títulos para considerarse positivo es arriba de 1 a 160. Hay entidades que tienen anticuerpos antinucleares positivos y pueden ser de otra índole, pueden ser endocrinopatías, hematológicas, infecciones, etc., que te pueden dar anticuerpos antinucleares, pero que si ustedes los analizan, pues son enfermedades autoinmunes, nadie los quita, pero no son reumatológicas. ¿Como cuál? Enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, esclerosis múltiple, hepatitis autoinmune, anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica autoinmune, pero son primarias, chicos, no son secundarias, ¿sale? Y la segunda es, bueno, tenemos que reconocer qué patrones de inmunofluorescencia nos da. Aquí son algunas fotos que nos muestran los patrones de inmunofluorescencia esperados para pacientes que tienen realmente una enfermedad autoinmune. Patrón homogéneo con metafase compacta y nucleolos negativos. Estos puntitos negros son los famosos nucleolos. Un patrón homogéneo es que todo el núcleo me lo están pintando, ¿sale? Aquí vean, pues en un microscopio de inmunofluorescencia, un observador adiestrado y entrenado para esto te da el reporte, ¿no? Y pues si tiene el equipo para tomar la foto, pues te lo va a presentar. Si no, esto es lo que tú observarías si te reporta un patrón homogéneo con metafase delineada y nucleolos negativos. Vean, aquí están los nucleolos. Y aquí pues tiene mucho que ver el dichoso ciclo celular, ¿no? En que cómo está tan activa vaya la redundancia, la enfermedad, que está en actividad este ciclo celular. Patrón homogéneo con nucleolos positivos, pues ya se pintó todo. Metafase difusa. Bien, no están dando. Un patrón periférico. Vean cómo ya lo están pintando. Esto generalmente es en esclerosis sistémica. Moteado grueso. Aquí también vean una telofase. Y pues esto puede estar en lupus, en Raynaud, enfermedad mixta de tejido conectivo. Patrón centromérico. Esto se da mucho en esclerosis sistémica. Cuando encontramos este patrón, obviamente el paciente va primero a tener una prueba inicial, anticuerpos antinucleares positivos, y le pido anticuerpos específicos para esclerosis por la clínica que presenta, y me reporta este patrón centromérico, me confirma el diagnóstico, pero además me va a dar un factor pronóstico. En su momento lo vamos a ver a qué se refiere.
Les adelanto, tiene que ver con el tipo de esclerosis que tiene. ¿Es limitada o es generalizada? En este caso, un patrón moteado fino, como ven, se ven como granulositos, y obviamente pues los núcleos están negativos. Esto puede estar en lupus, en Sjögren, lupus neonatal, síndromes de solapamiento, etc. Este cuadrito les resume mucho y muy bien. Lo extraje del libro que se llama de la Sociedad Española de Reumatología, es el famoso Manual SER, que en donde dice laboratorios en reumatología está este resumen y te dice, a ver, ¿qué patrón te reporta los anticuerpos antinucleares? Son los patrones. Ahora, cuando yo hablo de cuántos tipos de anticuerpos antinucleares hay, no me refiero a los patrones. ¿Me refiero a qué, chicos? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cuántos tipos de anticuerpo acabamos de decir desde el punto de vista fisiopatológico? Eso es la esencia de esta plática, chicos. ¿Cuántos tipos de anticuerpos? Pues hay 3, autoinmunes, infecciosos y naturales. No me salgan con homogéneo, periférico. Esos no, son patrones. Son patrones que nos están refiriendo a qué fue la avidez de ese patrón. Entonces, ¿cuántos tipos de anticuerpos antinucleares hay? Son 3, autoinmunes, infecciosos y naturales. ¿Me expliqué? No escucho, chicos. Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Muchas gracias. Entonces, de eso ya, ¿qué patrones de anticuerpos autoinmunes hay? Ah, bueno, me dices, hay homogéneo, hay periférico, hay moteado, hay nucleolar, hay citoplasmático. Me está diciendo generalidades. Ahora, ¿a qué antígeno va? No pregunto eso, porque eso ya es para su especialidad, pero sí saber cuántos tipos de anticuerpos hay. ¿Qué antígeno está dándome lata y me está pintando este patrón? Ah, bueno, en un homogéneo está dando el DNA, chicos. Lógicamente sí es una enfermedad autoinmune. El prototipo es lupus, ya lo vieron. Hay varios tipos de lupus y por eso es un ejemplo, lupus discoide, pero hay otros. Les comentaba, por ejemplo, no está aquí en Centro Médico, pero por ejemplo aquí en esclerodermia les están dando el moteado y pueden decir a qué antígeno va, ¿no? ROLA, RNP. ROLA y SL70 es más para esclerosis, ¿no? ROLA en específico es más para Sjögren. Entonces ya te están ayudando a discernir qué entidad es la que tú tienes enfrente, porque al final del día muchas de las entidades tienen signos y síntomas específicos. Ayer lo vimos, hasta el 90% pueden detonar con manifestaciones inespecíficas. Y bueno, ya para finalizar en la cuestión de los anticuerpos, hay unos que son dirigidos a proteínas que están en el citoplasma y son los famosos ANCAs. Esos autoanticuerpos, bueno, pues están dirigidos a proteinasa 3 o amiloperoxidasa. Lo vamos a hablar con más detalle cuando estemos platicando de las vasculitis primarias. En específico, por ejemplo, púrpura vascular, poliangitis microscópica, la granulomatosis eosinofílica, etc. Y que bueno, al final del día resume lo que les acabo de decir. O sea, hay un estímulo externo que les va a condicionar la producción antígeno-anticuerpo y que van a hacer pues esa reacción, ¿no? La determinación de estos anticuerpos por inmunofluorescencia va a hacer que se pinte un patrón en específico, C-ANCA o P-ANCA. O en aquellos que no dan un patrón en específico, lo ponen como X o no te lo reportan, ¿no? Entonces, puede que alguna otra situación, como está dirigido a gránulos que producen células granulocíticas como neutrófilos, monocitos, el detonante aquí es que si yo pido este estudio cuando hay un paciente con una infección y pues mis células presentadoras de antígeno, como estos que les acabo de mencionar, están trabajando, pueden darme un falso positivo, chicos. Entonces, pues hay que ver el contexto para pedirlo, ¿sale? Ahí, esto ya lo vamos a ver. Los anticuerpos para ¿cómo se llama?
para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Los antifosfolípidos son anticuerpos que van a reconocer elementos que van a estar generalmente en la membrana celular. Y estos se utilizan para la determinación de una entidad que es una trombofilia autoinmune primaria, que se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Estos anticuerpos son tres principalmente: las anticardiolipinas, antibeta-2 glicoproteína y el anticoagulante lúpico. Cuando esas tres están positivas, hablamos de una triple positividad y no hay duda de que se trata de un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pero puede estar positivo alguna de estas y era lo que yo les decía, va a depender de qué isotipo es, si es IgG o IgM y que haya clínica. Generalmente, cuando veamos este tema, vamos a ver que el paciente lo que traduce es una trombosis venosa profunda, ya sea arterial o venosa. Pueden tener trombocitopenia y en mujeres, bueno, puede ser causa de pérdidas fetales recurrentes. Y bueno, esto traduce el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Sin embargo, pues tenemos que determinar los otros anticuerpos, como el anticoagulante lúpico y la beta-2 glicoproteína, que son los tres anticuerpos que pueden estar haciendo este compromiso o clínica que se traduce como un SAM. Y bueno, chicos, pues con esto les di un pequeño paseo de lo que les toca estudiar. Me gusta darles esta plática porque, pues bueno, vean, justo casi, y ahorita así como que me fui en algunos, ya no les pregunté mucho porque si no, generalmente esta plática sí trato de hacerlo un poquito más interaccionando con ustedes, pero por la cuestión tiempo es la situación y yo soy de todos. Pero sí los invito a que lo lean, sobre todo algo muy importante, son los valores. No van a entender muchas cosas, ¿sí, chicos? Si yo dice trombocitopenia, si yo no me sé cuál es el valor normal de las plaquetas, ¿cómo voy a saber que estoy ante una trombocitopenia? Cuando ustedes ya están en clínica, chicos, y hacen una entrega de guardia, o le piden a alguien, como se da habitualmente el caso, que te presente un paciente, te va a decir, paciente femenino de tal edad que llega porque tiene bla, 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 y le dice, a ver, ¿cómo están sus laboratorios? Pues tiene leucocitos de tanto, plaquetas de tanto. No te va a decir, tiene leucopenia, tiene linfopenia, te va a decir, tiene esto. Tú ya en tu mente, en tu cerebro estás armando, pues tiene leucopenia, tiene linfopenia, a ver, tiene anemia, a ver, dime, ¿cómo están los índices eritrocitarios? No, pues a ver, dime, ¿cómo está el volumen corpuscular medio? ¿Cómo está la concentración media? Bueno, pues con esto digo, es una anemia microcítica, es una anemia macrocítica, o a lo mejor no tiene repercusión en esos índices eritrocitarios. Bueno, me habla de algo en agudo, porque generalmente cuando estos índices eritrocitarios ya se ven comprometidos, ya es un contexto crónico, chicos, que le dio tiempo al organismo o le está repercutiendo en esos valores. Dame las enzimas, ¿qué bioquímica traes? No, pues trae ST de 50, LT de 80, a ver, el valor es de 45 máximo. ¿Cómo está la DHL? ¿Cómo está esto? Ustedes ya van armando en su mente los diagnósticos por laboratorio. Pues tiene una anemia hemolítica, tiene leucopenia, tiene linfopenia, tiene ataque al estado general clínicamente, fiebre, ya lo que les dicen, porque anteriormente era mucho de que, tiene úlceras orales y lívidos reticulares. El lupus no tiene tanto lívidos reticulares como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, el lupus van a ver que puede darle a cualquier órgano de la economía, ¿no? Entonces, no nos casemos con unos datos clínicos que a lo mejor no van a estar presentes en ese paciente o en ese momento. Pero sí bioquímicamente ya me están dando datos que me dicen, sí, merece que yo lo aborde, ¿no? A lo mejor sí, tiene leucopenia, tiene fiebre, ataca el estado general, tiene leucopenia, tiene una anemia hemolítica. Pero al final del día, cuando yo le realizo panel viral, cultivos, anticuerpos antinucleares, ojo, están negativos.
pero tiene un panel viral positivo para virus de Epstein-Barr. Aquí hay que ver los antígenos de superficie, el core, si es IgG o IgM. O sea, también son detalles que hay que considerar. Ah, bueno, pues voy a pedir una carga viral para saber si está en actividad y me mimetizó toda esta clínica y esta traducción bioquímica de un posible lupus y no fue. Entonces, vean la diferencia, chicos. Si yo en un momento dado me caso nada más con los diagnósticos y no voy más allá de, puedo decir si es un lupus y erróneamente doy tratamiento como si fuera un lupus y el paciente es algo que tiene infecto contagioso, ¿no? Entonces, estos son detalles que ustedes van a ir identificando, pero lógicamente necesitan leer, apréndanse, de verdad es ¿cómo decirles? Mi invitación. Apréndanse los valores normales, estándar, ya ni siquiera digan los niños, estándar de adulto, valores para una biometría hemática, una química sanguínea, CK, tiempos de coagulación, esos valores estándar, ¿cuáles son? Y de ahí ustedes les va a ser más fácil identificar alteraciones y ver qué valores de referencia tienen ese reporte, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es tu valor aquí? A lo mejor para mí ya está alto y no, el laboratorio te lo marca. Son sutiles las diferencias, pero sí conviene que ustedes sepan eso, de verdad, les va a ayudar mucho. ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? Voy a pasar lista entonces, ¿sale? Y tuve participación de Duana Carla, de López Alarcón Axel, Rodríguez Sánchez María Fernanda y Rosales Ávila Brenda. Ayer tuve participación de Cano Mondragón Oscar, Duana Hernández Carla, tuve participación de Martínez Chiñas Guadalupe, Obregón Tolentino Lisbeth. Y no sé si me falta, no, nada más. Les aclaro porque después dirán, yo participé, no, ahí está, chicos, ¿eh? Entonces, bueno, voy a pasar lista. Aguilar Santos Jessica Giovanna. Aguilar Santos Jessica Giovanna. Ok, no está. Arroyo Cordero Alejandra. ¿No están, chicos? Becerril Villalobos Daniela. Becerril Villalobos Daniela. Blando Guevara Janet. Presente. Ok, gracias. Yo dije esto, creo que no está. Cabrera Rosa Cintia. Doctora, acabo de pasar, pero es que no podía encender mi micrófono. ¿Cómo te apellidas? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Becerril. Ok. Cabrera Rosa Cintia. Cabrera Rosa Cintia. Cano Mondragón Oscar. Presente, doctora. Castañeda Quintanilla Lisette Esmeralda. Presente, doctora. Domínguez González Sara, es Sara, ¿verdad? Ya te iba a poner Sara ahí. Domínguez González Sara Paula. Sí, doctora, es Sara. Presente. Gracias. Y bueno, pues Carla sí está, Jonathan también, Gregorio Pérez Suri. Presente, doctora. Guarneros Vera Celsi, ¿no? Celsi, perdón. Ay, disculpen ustedes. Guarneros Vera. López Alarcón Axel. Presente, doctora. Lunes Ramírez César. Presente, doctora. Martínez Chiñas Guadalupe. Presente. Mendoza Morón Luz María. Presente. Obregón Tolentino Lisbeth. Presente. Pozo Segura Gaby. Presente. Reséndiz Rangel Maricruz. Presente. Rodríguez Sánchez María Fernanda. Buenos días. Presente. Gracias. Rosales Ávila Brenda. Presente. Sánchez Valdés Rebeca. Presente. Santillán Cigales Alma. Presente. Chicos, a ver, vuelvo a repetir. Aguilar Santos Jessica. Arroyo Cordero Alejandra. Sí está, pero creo que no se escucha. Ok. Entonces, lo único que no me contestó fue Aguilar Santos Jessica. ¿Vale? Perdón, está con los datos
Sí, Sí. Nada más no contestó Aguilar Santos Jessica. Si llegan así, ahorita ya miren, porque vamos a tener otras 3 clases afuera, pero la siguiente semana ya es físico, acuérdense que habíamos dicho, y me interesa porque vamos a ir a ver lo de su rotación. Entonces, ya nos vemos y ya nos vamos a conocer con más detalle. Nada más sí les mando mi link para lo de el Padlet que les había comentado, chicos, por favor. Pues muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora. Doctora, excelente día. Ya lo trajeron.